Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Yo creo que nos conocemos todos. Chuchi, de la Junta de Vecinos de Santelices. Seguimos nuestro programa de conferencia del año 26 y os hemos hecho un preludio con los olvidados, con las olvidadas de Pedro Pastor, que yo creo que es un inicio bueno para la charla que nos va a dar Joséchu, y muy enfocado en los represaliados en las zonas de vecindades. Entonces, os dejo con él, que os explique y que os guste. Vale. Gracias por venir. Gracias, Chuchi, por invitarme y gracias por el trabajo que estáis haciendo, que en este paísito de las merindades la cultura vale un doblón y no está nada valorada. Es decir, y en la medida que conocemos un lugar, que conocemos un sitio, sabemos sus entrañas, lo valoramos más y queremos conocer más. Y luego gracias por el local, porque sobre todo está al lado de la joya cultural de Valdeporres, que es la escuela. No dejéis que se cierre nunca, echarla una mano, echarla un capote, porque los pueblos sin escuela, yo tengo la merindada de al lado que no tiene ni una, es decir, no son nada. Ahí sí que la cultura desaparece, y cuando desaparece la cultura, desaparece la empatía y empieza a ser el mundo un poco de los brutos. A pesar de lo que dicen algunos, que para qué vas a desenterrar estas cosas, hay que hablar de guerras, sobre todo en un mundo que en estos momentos tiene 60 guerras más o menos vivas, ¿no? Sobre todo, es verdad, en esto que los italianos llaman Caoslandia, se sostienen ahí, ¿no?
Y son guerras que algunas conocemos, otras las tenemos olvidadas porque no las sacan en los periódicos y sacan algunas tonterías sobre Leire y así, pero que en todas estas guerras además se producen en un lugar donde está empezando a estar las condiciones de vida muy lamentables. Y posiblemente, como el resto, como hemos sido los seres humanos a la larga de la historia, tendrán que ser nómadas y caminarán hacia el norte, como ya lo están haciendo. Y por eso no vale solamente hablar de guerras, sino hace falta también una posición ética frente a ellas. Y esa posición ética también está ligada en la aceptación de las gentes que van a venir en el futuro. Eso, el que pueda que haga. Bueno, os vengo a hablar de mi libro. Intenta ser una aldaba, porque más que contaros yo, lo que voy a intentar es convenceros de que seáis responsables y toméis cierto compromiso, ¿no? Y el libro era un poco un pretexto, es algo que está hecho a medio camino, es decir, desde que se publicó el libro hasta ahora conocemos unos cuantos más. Esta semana he estado en un municipio que después de bastante tiempo me han permitido entrar en el registro civil y me he encontrado con 17 personas más, 17 ciudadanos más que no los teníamos controlados, que no sabíamos nada de ellos y están en el... Normalmente no están los paseados, los muertos en el frente, no están en el registro, pero bueno, en este caso sí estaban porque hubo una ley que lo permitió, sobre todo supongo por cuestiones de herencia, de economía, etcétera, permitían ese registro, ¿no? Y alguno que no sabíamos la fecha exacta, que la familia decía que en octubre, de repente en el registro venía 25 de agosto, ¿no? Y venían los datos. Y esa era un poco la idea del libro, es un poco ser eso, un pretexto para poder hablaros, pero también un pretexto para intentar animaros. Y hay dos cosas que nos interesan bastante, ¿no? El libro tiene unas pequeñas biografías, pero sobre todo intentamos seguir recopilando. Y nosotros podemos limitadamente, pero seguramente vosotros conoceréis a gente, conoceréis a personas, mujeres, hombres, que lo conocen ya de segunda generación. Pensaros que ya ha pasado, los que realmente vivieron y lucharon allí, pues son otra cosa. Y otra de nuestras malas intenciones es Valdenoceda. No sé si conocéis que ahí hay un antiguo molino que pasó a ser la primera fábrica de seda artificial de España, que en las épocas de la dictadura de Primo de Rivera, por algunos capitalistas rentistas, este capitalismo extractivo español, consiguieron llevarlo con subvenciones a Burgos y se quedó allí, y luego ha sido gallinero de todo, pero durante muchos años fue una prisión que tuvo presos al 1% de las personas de las merindades pasaron por allí. Y esos tuvieron suerte porque estaban cerca de casa, pero el grueso eran gente de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Valencia, eran gente muy, bueno, o Castellón, del País Valencià. Eran gente que la tenían dispersa. La idea de dispersarla es privarle de los afectos. Es decir, porque más que menos desde Sotoscueva o desde Valdeporres, pues se podía ir una vez a la semana con ropa limpia y algo comida, se podía ir hasta allá, hasta Valdenoceda, acortando por el monte hasta Villarcayo y después cruzando Cinos, ¿no? Y ahí está la fosa más grande de las merindades. Había 154 muertos, que posiblemente serían muchos más, pero esos son los que ordenadamente plantaron en una campa que había allí y que ahora, bueno, pues es parte del cementerio, ¿no? Todos los años, en torno al 14 de abril, se organiza un encuentro allí, bueno, un pequeño recordatorio del este, si alguna vez tenéis ocasión. Pero otra cosa era reivindicarlo, ¿no? Es decir, porque mientras hay una pirámide por aquí cerca hecha en honor, con una M de Mussolini grandísima, en honor a un ejército invasor que se ha declarado bien de interés cultural. Y esto, bueno, pues parece que no. Y todo nace de un blog que se llama Las Merindades en la Memoria, donde vamos poniendo cositas poco. Blog es una cosa como menor que una web para gente torpe en informática y que se va manejando. Y la idea desde el principio fue el objetivo en intentar conocer y dar a conocer la magnitud, ¿no?, del uso de la violencia tras el golpe de Estado de 1936. Bueno, está más o menos ordenada, etcétera, y ha ido pues avanzando y consiguiendo pues bastantes informaciones y es lo fácil, ¿no? Es decir, es mucho más... tiene menos valor que un libro, porque parece que lo escrita manen, ¿no? Pero tiene su valor. Y no está hecho solo, sino hay muchas cosas que ha habido por medio. No sé si conocéis, hace años
Fernando Obregón escribió un libro. Fernando Obregón es un cántabro que ha trabajado y había trabajado ya todos los valles de Cantabria, la represión, etcétera, viéndolo, y entonces empezó a trabajar por Mena ordenadamente. Mena, Espinosa de los Monteros, etcétera. Espinosa de los Monteros, Sotoscuello y Valdeporres, juntos en el mismo libro. No sé si lo conocéis alguno, pero bueno. Estas cosas son incunables, porque cada vez que sale un libro sobre las merindas tiene una tirada limitada y desaparece. Y no conseguimos que haya PDFs. Bueno, otra fuente es Mauro Torre. Mauro Torres es un anarquista burgalés que tiene esta página, que es la represión franquista en Burgos, y que es una página bastante ordenada y que permite, bueno, pues conocer en diferentes pueblos de Burgos la represión, además de preguntar, etcétera. Y ya por seguir, bueno, hay otra gente también, que no quiero olvidar a Gutiérrez, a Jesús Gutiérrez, que se murió, o a Luis Castro, ¿no?, que ha hecho, bueno, pues unos buenos trabajos por el camino. Y la idea es que haya un poco más de memoria. José Antonio Abellá, que se murió hace 2 años, era médico y luego ha escrito novelas y ha escrito este libro que es Aquel mar que nunca vimos. Y lo ha escrito sobre un maestro del pueblo donde él trabajaba, en Bañuelos de Bureba, junto a Briviesca, y él no sabía, no le contaron todo el tiempo que estuvo de maestro, nada, o todo el tiempo que estuvo de médico, nada sobre ese maestro, nadie habló nada sobre él. Y luego, posteriormente, pues gracias al trabajo de un catalán, de Benaigues, Benaigues es el maestro muerto, bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, y escribe una especie de road movie donde recoge entre cosas de realidad y un poco la historia que él se va haciendo de cómo él va encontrando al maestro y las cosas que escribía el maestro. Es decir, bueno, pues es un libro magnífico. Y entre otras cosas cuenta que unos fueron muertos visibles, están sus fotos en la causa general, sus nombres en sus tumbas, sus recuerdos en las listas de los caídos por Dios y por España, que se grabaron y aún perduran en la entrada de muchas iglesias. Los otros, por contrario, fueron y siguen siendo muertos invisibles, en su inmensa mayoría. Se perdieron sus huesos en la incertidumbre de las cunetas, se deshicieron en las fosas comunes. En un lado se concedieron pensiones de viudedad, pequeñas prebendas, preferencia en las oposiciones, permisos para abrir estancos, judicaturas. En el otro solo quedaba el silencio, el estigma, el dedo que señala, la marca de ser viuda o hijo de un rojo fusilado, rara vez la compasión. Bueno, pues con esa idea nos lanzamos y hemos hecho esa cosa, ¿no? Pensando que no se trata de bandos, no se trata de los de Dios y sin Dios, de los de la España y la anti-España, no se trata de porra, sino se trata simplemente de los olvidos, de esos olvidos que nos ayudan a... El pasado nos condiciona, pero no tanto, es decir, hay que mirar al futuro, pero conviene mirar también, conocer atrás, de dónde venimos y lo que pasa. Y en todo eso nos faltan una serie de personas, de lugares que son muy difíciles de visitar si no te los cuenta la familia. Los milicianos, la gente que estuvo en el ejército republicano, generalmente en vuestra zona hay alguno que estuvo por la zona de Mena con el 124 y tal, pero generalmente acabaron en Arija y no sabes si no lo cuenta la familia, porque al final fue un ejército en retirada, con la ofensiva final desde el escudo, y ese ejército en retirada, pues la gente pues, fue cayendo por el camino, muchos no registrados, la mayoría. El exilio. Uno se va al exilio, una familia está en el exilio, viene de Francia, pero tampoco se sabe nada, ya no os digo los que están en fosas. Y luego los maquis, que también toda la guerrilla, esa gente que luchó, ¿no? que intentó defenderse contra el franquismo, pues esa también nos está. Y toda una serie de zonas grises que ni os voy a hablar de ellas, pero son muchas, es decir, lo cotidiano, ¿no? El pillaje, el saqueo, las multas, las responsabilidades civiles, confiscaciones, incautaciones, suscripciones patrióticas obligatorias para los rojos, requisas, el ricino, las peladas, toda esa violencia cotidiana que, bueno, pues algunas abuelas nos lo han contado, pero que conviene siempre registrarlo. Y todo ello en una comarca enorme, es más grande que Vizcaya, tiene 27 municipios, pero 444 pueblos. O sea, es casi inabarcable, ¿no? Y que siempre hemos pensado que esto, en el franquismo, que esto fue dulce, ¿no? Lo que decía aquella marquesa, que hasta las piedras son de derechas.
¿cómo no lo iban a ser, ¿no? Una vez que lo miras, parece que no fue tan dulce. Toda la comarca, bueno, ya sabes dónde está Valdeporres, conocéis la comarca, que tiene poco sentido de comarca, pero en el fondo es un lugar ecológicamente importante, y sobre todo porque es un lugar, ha sido un lugar, bueno, aparte de transición humana, ¿no? entre la meseta y el Cantábrico, pero también lo es a nivel de ecosistemas. Si alguno estuvisteis en la charla de Pacheco y Cristina, o sea, veríais que las orquídeas, que aquí existen casi el 70% de las orquídeas que hay, las pequeñas, las de campo, que hay en la península ibérica, y eso es por el valor que tiene medioambiental ese ecotono, ¿no? Pero cuando hablamos de historia, cuando se nos habla de historia, enseguida pues hablamos de Busnela, ¿no? Hablamos de la Maza o de Brizuela, del Castro Brizuela, hablamos de los Velasco y los Salazar, ¿no? Con sus secuaces, los Porre o los Barona, ¿no? Que tenéis por esta zona, hablamos del arte medieval, y ahí se nos acaba todo, con el Cid, el castillo de Medina, el duque de Frías y tal, y ahí se nos acaba. Cuando pasamos más adelante, ya llegamos al siglo XIX, cuando empieza de alguna manera una pelea contra el antiguo régimen y por llegar a la democracia y a las libertades que hoy disfrutamos, ahí se acaba el cuento. Normalmente eso pasa en nuestras merindades continuamente. Y bueno, nosotros pensábamos que es importante que en pueblos pequeñitos, donde la violencia fue muchas veces de vecino contra vecino, aunque fuera del pueblo de al lado, es decir, un fanatismo extremo, es decir, ahí en sí te estás subiendo al Ventanón, pero por otro lado, ahí tenéis Sotoscueva, o sea, son 6 pueblos los que se ven desde ahí, todos junticos, y fue un pueblo, gente de un pueblo muchas veces contra el otro. Y en todas estas zonas pequeñas la violencia se hace todavía peor, y el miedo es más durable que en una ciudad, ¿no? Bueno, llegó a España la República, y voy a empezar a contaros un poco. Cuando llega con esperanza. La República no trajo ni vencedores ni vencidos. El rey se fue, por mucho que digan... no, el rey se fue porque no se sentía querido, y era verdad que no se sentía querido. Por mucho que digan las derechas ganaron las elecciones y todas estas cosas, no pasó. La República no llegó desde el 31 hasta el 39. Malamente los 3 últimos años fueron de guerra. Pero ya veníamos alertados. Es decir, veníamos del antiguo régimen, veníamos de una dictadura, de la de Primo de Rivera, y veníamos de mucho oligarca que no quería perder sus privilegios. Y eso es lo que empezó a poner en tela de juicio esta. Si alguno subís de Bilbao, reconoceréis esta imagen, que es Cantonat, donde se celebra el 8 de mayo. El 8 de mayo de 1930, donde no había ni nadie olía que fuese a haber un régimen republicano, sino se pensaba que después de la dictadura de Primo de Rivera iba a volver ese régimen de la Restauración que se estableció al final de la Primera República en el siglo XIX, que iba a haber un salto, iba a volver eso, pero ya el cura, bueno, de hecho los curas llevaban mosqueados desde principios del siglo, ¿no? De hecho por eso ponían cruces en los montes, ya llevaban con cierto miedo, porque ellos al final sí han sido la cultura de las clases dominantes, sí lo han sido. Ridículo es, pues quieren proscribir el culto externo y público, tan debidos, en estos días de verdadera calamidad a la Virgen, parapetándose tras ofuscadas doctrinas que no denotan en el fondo otra cosa que el advenimiento de los días vaticinados por el profeta Joel. El profeta Joel es un profeta del Antiguo Testamento que lanzó una plaga de langostas sobre Israel, y que los campos que habían sido verdes pasaron a ser oscuros. Y en ese era donde vivíamos. Vivíamos en un sitio donde Amania, que es la revista que hacían, parece que el nombre anterior de Mena, y el nombre que da nombre a Maya, etcétera, pero bueno, es una revista que era contra un tal Gil y Gil, un señor de Vivanco que fue el diputado del distrito Miranda-Villarcayo durante muchísimos años, casi 30. Este Gil y Gil, bueno, pues los liberales que venían de haber peleado contra el carlista, sacaron esta revista Mania, ya veis que se murió Gil y Gil, y el que empezó a ser el diputado de nuestra zona fue Ibarra, el marqués de Arriluce. Ahí está su chalet en Neguri. Y eso se empezó a quebrar, llega la República. A ver, en la República no eran todo el mundo cantando cánticos republicanos, ni se estaban quemando iglesias todo el día. Hubo algún desmán, pero fueron bastante pocos para lo que podía haber sido.
y llega la República. Claro, la República al final trae esperanza. ¿Y la esperanza que trae? Que cada uno va a intentar que lo suyo se resuelva, ¿no? Va a intentar que el jornalero se reparta la tierra, va a intentar que haya una reorganización del Estado tomando en cuenta los municipios y las regiones, etcétera, es decir, las autonomías, que en la escuela lleguen nuevas corrientes educativas. Es curioso, pero hay maestros, generalmente los maestros son de derechas, ¿eh? Ahora, yo creo que ahora también, pero bueno, eso no importa. Que utilizaban la vara, durante la República dejaron de utilizar la vara, y esos que los confirmaron en el franquismo volvieron a utilizar la vara. Es decir, es muy curioso los ejemplos que ves en nuestra zona, que no hay grandes pedagogos, pero bueno, algunos sí es interesante. Otros pretenden el laicismo. La clase trabajadora, y es una de las claves de este tiempo, pretende una sociedad más justa y finalmente, bueno, pues los viejos republicanos quieren situar a España a la vanguardia. Y eso llega a las merindades. La foto de arriba es una cena en el Café Quintana en Medina, que era un poco un centro republicano de López Quintana, que fue alcalde y sacado de Medina. Existía un semanario de la zona, que era Democracia, y si miráis el mapa, no sé si se ve muy bien, pero hay triángulos y círculos. Los círculos son los lugares donde se hicieron elecciones y los triángulos donde no se hicieron. Se eligió la lista, había una lista única, normalmente caciquil, una lista única que hacía que bueno, pues no había más candidatos que el número de plazas de concejal, y entonces esa se elegía. Que se repitieron esas elecciones en el 33 y que fueron ese mayo del 33 la primera vez que votaron en esos concejos, que votaron las mujeres. Es verdad que eran pueblos pequeños y eso a veces no se valora, pero fueron eso. Y excepto seis municipios de los 27, en el resto se hicieron elecciones. Algunas, como las de Valdeporres, se retrasaron. Es decir, se volvieron a hacer el 31 de mayo, en vez de hacerlas el 12 de abril, las hicieron el 31 de mayo. No he conseguido ninguna foto del alcalde, de Claudio López Ruiz, que debía ser a veces engagués o un poco esto del Partido Republicano Radical de Lerroux. Eso es lo que cuenta alguna crónica. Y en febrero del 36, porque había idea de hacer elecciones en abril del 36 y el clima político, la violencia política a la que sometieron ciertas derechas del país, pues hicieron que se hiciesen gestoras. Y el presidente de la gestora fue Pancho Francisco González García, que acabó en el exilio. Luego os contaré alguna cosa más de él. Bueno, y ese era el antiguo ayuntamiento, que por cierto sigue teniendo una placa que se hizo allí por los años 37, que dice: España, vencedora del comunismo en la cruzada que levantó este día, busca la paz del imperio por la unidad, por la grandeza, por la libertad, en el siglo de Franco el caudillo. Arriba España. Ahí sigue, sí, sí. Ahí sigue. Que la disfrutes con salud. Bueno, en ese tiempo habían cambiado muchas cosas y fueron cambiando durante todo el siglo. Es clave en todo el territorio de las merindades el tren. Es clave porque trae el comercio. Ya existía un tren, que era el de la Robla, que existía desde principios del siglo, bueno, desde finales del siglo XIX, que hizo que hubiese 3 ferias más aquí en Soncillo, y luego se creó otro nuevo tren que se juntaba en Dosante, que era el de Santander Mediterráneo, el famoso túnel de la Engaña. Ese tren duplicó otra vez, hubo otras 3 nuevas ferias, es decir, que hizo manejar el comercio. Como anécdota sobre el tren, deciros que los trenes, el tren de la Robla es privado, es el único tren privado de España, pero el resto es público. Público quiere decir que había dinero del Estado para hacerlo. Los señores que hicieron el tren este, y estaban en una comisión de investigación del Parlamento en 1931, eran gente cercana a la Casa Real, y un alemán que andaba metido en estas cosas, y el tren estaba planificado, no tenía conexiones a partir de Valdeporres realmente. Es decir, porque cobraban dinero por kilómetro, y entonces hicieron lo fácil, donde ganaban dinero. Lo difícil lo dejaron, ¿no? Y decían, no, es que hay lío político, es que no nos ponemos de acuerdo, la oligarquía vizcaína que no quiere, bueno, pues el tren estaba condenado al fracaso porque fundamentalmente era para cobrar. Pero bueno, conexionó una parte de nuestro mundo y eso hizo que hubiese más riqueza, pero también trajo a los ferroviarios. Los ferroviarios suelen traer el socialismo.
De hecho, dicen en la Ribera de Navarra que las estaciones están a 10 kilómetros del pueblo por eso, ¿no? Porque el tren trae el socialismo. Los mercados, bueno, pero en general la vida era muy simple, es decir, era una vida de una economía de subsistencia, esto la mejoró algo, pero era una economía de vida de subsistencia, la gente, pues no había agua en casa, ya sabéis, en los pueblos donde había ricos simpáticos había lavadero, en el resto se lavaba en el río, es decir, donde no había ricos, había ricos pero no simpáticos, y se lavaba en el río, es decir, no existían, pero la gente estaba informada, es decir, la situación de las elecciones sí permite saber eso, es decir, que la gente estaba al día y sabía lo que pasaba. Se dio mucha importancia a la escuela, se necesitaba escuela, y hay maestros muy interesantes por el camino. Había un índice de analfabetismo alto, un 35% de la gente era analfabeta total. El resto seguramente es de 35 de las mujeres, 25 de los hombres, siempre hay diferencias. El resto supongo que sería como hoy en día, que somos de leer poco en las comarcas de las merindades, y ¿qué le vas a hacer? Hay dos maestras, que os he marcado ahí, una es Concha Sainz, que va a estar involucrada en la escuela rural, es una señora de Cebolleros, no sé si es Cuesta Urría o Medina, pero bueno, de al lado hoy en día, de Cebolleros, y esta mujer estuvo en el extranjero, becada por el Gobierno de la República, trabajó mucho en la escuela rural y luego participó en las misiones pedagógicas. Supongo que cuando estuvieron aquí en el 35, que estuvieron en Soncillo y Pedrosa, cuando estuvieron aquí las misiones pedagógicas estaría ella también, porque ella creo que se unió en Espinosa. Sabéis que las misiones pedagógicas, que las inventó un tal Cosío, que participó García Lorca, pretendían llevar la cultura a los lugares más extremos. Pretendían, por un lado, formación del profesorado, pero por otro lado, pues también llevar pues, lo que había en el Prado, películas, reproducciones de lo que había en el Prado, teatro, libros. Dejaban una biblioteca que en la mayor parte de los casos luego se quemó. Y por lo demás, pues tranquilidad. O sea, tranquilidad, a veces lo que permitía el lobo, pero tranquilidad, ¿no? La vida era, bueno, pues eso, lo que había. El juego de bolos era el lugar del deporte más importante, había fiestas, estaba la chirimía, se tocaba, había bailes, se podía. Y, mientras tanto, se fueron creando en esa época sociedades obreras, y eso les puso bastante nervioso. Aquí tenéis a un señor, que es Gilberto Peña, que muere en el frente, que se marcha de casa, que, bueno, tiene una historia interesante, y que es el que la organiza en el 36. La zona de Valdeporres, como la de Sotoscuevas, la que más tarde se une, pero el resto ya en el 33 existían en gran parte de las merindades sociedades obreras. Generalmente afectas a la UGT, pero también había la CNT. Esto normalmente había como más independencia, es decir, tú creabas tu sociedad obrera para defender los intereses como trabajadores y luego, según esto, estabas en un sindicato o en otro. En la parte superior izquierda tenéis los trabajadores de Horna, ferroviarios, en octubre de 1934, cuando sabéis que en el 33 hay elecciones, ganan las derechas, y en ese ganar las derechas, sobre todo por las izquierdas, van desunidas, como acostumbran, en ese ganar las derechas permite que se eche para atrás muchos de los cambios que había habido, muchos. Y entonces eso provoca, bueno, pues cierta ofuscación, y que ya pues en octubre del 34 se monta lo que algunos llaman revolución, o bueno, una gran huelga que solo funciona en Asturias, pero bueno, de las merindades hay alguna cosa en Villarcayo, y luego fundamentalmente es en el Berrón, donde matan a un obrero y donde, bueno, pues se cortan las vías, se intenta volar el puente. Ahí están los meneses y los balmasedanos, entre ellos, intentando organizar algo, y todos acaban mal. Pero bueno, la cosa siguió, y en el 36, o sea, bueno, pues se da más, es decir, el panfleto rosa es de la organización del intento de organización del sindicato en Villarcayo, y el que tenéis azulito es un señor, Saturnino Andrés, que intenta organizar a los labradores, no a los jornaleros, sino a los labradores, sobre todo enfrente de los especuladores. Desde principios de siglo existían las sociedades agrarias católicas
que estaban controladas por la Iglesia y por los grandes propietarios, y entonces ellos también, los grandes propietarios, también eran los almacenistas, eran los que compraban el trigo, etcétera, existía cierta unión. Y este hombre, bueno, pues hace su pequeño panfletito, lo tenéis ahí como, bueno, curioso, Saturnino Andrés Llarena, que era de aquí a Edo Linares. Es de los primeros que limpian el forro en 1936, a Saturnino, ¿vale? Y además de una manera escandalosa. Pero bueno, vinieron las elecciones, no esperaban que iban a perder. En febrero de 1936, el 16 de febrero, esas elecciones, todo el mundo pensaba que iban a ganar las derechas, y no las ganaron. No las ganaron. Hay algún libro que habla del gran chanchullo de las elecciones, pero si las organizaban ellos mismos, es difícil que haya chanchullos. Y entonces, bueno, estaba todo como muy polarizado, no sé si os suena, entre patria y Rusia, entre hogar y aniquilamiento, entre ateísmo y cristianismo, entre libertad y esclavitud asiática. Es decir, eso era el panfleto que marcaba la ceda con la patria en peligro, que el marxismo llega. De hecho, el cronista Menés de la época hablaba que después de eso la situación española es la de un barril de pólvora presto al estallido. Quieren transformar la República en un Estado marxista. Bueno, cuando ocurren las elecciones de febrero del 36, es una coalición, el Frente Popular, que está dominada por los republicanos. Los republicanos eran burgueses. Y todo el gobierno de la República de esos años hasta el golpe de Estado es de republicanos burgueses haciendo un programa burgués, sin más. Sí sacaron a 30.000 presos que había, sí pusieron la jornada, la bajaron a 44 horas la jornada de trabajo, sí obligaron a contratar, a contratar primero a los obreros de la zona, sí volvieron a poner los jurados mixtos donde juntaban trabajadores con patronos. Se volvió a poner eso todo en marcha, que lo habían cerrado las estas. La reforma agraria se multiplicó por 5. Es decir, las tierras que habían, las tierras incultas de los grandes propietarios que se habían repartido desde 1931 hasta 1932 pagándolas, desde 1936, desde febrero de 1936 hasta julio de 1936, se multiplica por 5 las que habían hecho antes, en el primer bienio. Es decir, bueno, pues eso de alguna manera les dio miedo y ahí tenéis al general Mola, que fue el que llevó adelante el pacto. Entonces eso llevó a una guerra. ¿En la guerra en nuestra zona? Bueno, pues no os la voy a contar mucho, pero sí resaltar a un personaje que es Gregorio Villarías, que es un santanderino de Santoña, pero de origen en Trespaderne. Estos empezaron haciendo, su padre, transporte, se acabaron asentando, haciendo anchoas en Santoña, y sí era un hombre masón, estudiado, bueno, montó una cooperativa agraria, montó ahí en Ogrove, no sé si conocéis la zona de Santoña, pero justo ahora donde han hecho chalés ahí en Argoños, pues era toda una zona donde tenían vacas que estaban trabajando con la ganadería, con la vaca y todo el entorno ya para que ellas pastasen, o sea, libre, etcétera. Había hecho abajo de donde las vacas ya en la algunas ostreras, como había estudiado en Francia, etc. Bueno, pues era un burgués, es decir, intentaron, bueno, fueron una de las partes, y ahí la columna Villarías va a ser una, desde que de la zona de Mena hasta Espinosa, van a ser quien haga la defensa de la República. Está también el Octubre, que es un batallón del gobierno vasco, es un batallón, bueno, del ejército de Euskadi, perdón, que es un batallón que está mitad meneses, mitad balmasedanos, y que cuando empieza toda la batalla en el Ispitze, ahí junto a Lamboto, encima de Ochandio y Aramayona, pues hay un vecino vuestro, un tal Eduardo Pereda, que deja la vida allí. Y que no sabemos si está aquí, si está enterrado en Amorebieta, que muchos de los que morían en el frente los enterraron en Amorebieta, o sigue en las faldas del Spitze. Está también, bueno, en esta zona más las batallas se van a dar por Pricia, La Lora, y bueno, pues ahí se va a organizar todo en torno aquí a los arijeños, ¿no? Es decir, Arija tenía una fábrica de cristal importante,
estaban organizados desde hacía muchos años, aunque vivían a su aire como todos los arijeños y más mirando a Cantabria que a otro lado, pero hacía años que un tal Facundo Pérez Agua, que llevaba la palabra de Pablo Iglesias, pues ya se había acercado por ahí y les había organizado. De hecho, organizaron una huelga en el 17 que les echaron a todos. Bueno, pues se organizaron... bueno, no os voy a decir más, porque si no os lío. Pero hay 3 milicianos conocemos de Areja. Es una cosa extrañísima que solo conozcamos a 3 muertos, 3, solamente 3. Fermín González, el que os he dicho antes, Pereda, y Gilberto Peña, el organizador del sindicato. Porque la guerra aquí tampoco no tiene... Bueno, tiene 4 batallas importantes, lo demás son balaseras. Una es la que se hace en Montija en diciembre, ahí en la zona de donde está Bedón y Las Peñas, Villasante, por Villasante de Montija. Esa otra va a ser la toma del Caballo, del Alto que está sobre Espinosa, que lo tomaron los republicanos en las Navidades de 1936. Otras van a ser las de Carrales, las que se dan en Bricia, allá por mayo, y la final, que va a ser la del Escudo, que acaban con todo, ¿no? Y ahora os hablo de ellas. Os voy a hablar primero un poquito de la de Villasante, porque generalmente entendemos, y la historia que nos suele contar mucho, la importancia de Villarreal, ¿no? La batalla de Villarreal, que fue de hecho la única ofensiva que hizo el ejército vasco, pero era una ofensiva que pretendía llegar a Villarreal, Vitoria y a Miranda, y era combinada de todo el ejército del norte, donde estaba Gallego, que le tocaba por ahí, que le tocó por Villasante, para intentar llegar también a Miranda, y donde estaba Puig, que tenía también la misma idea. Bueno, pues fue un fracaso. Y sobre todo fue un fracaso en la zona de Villasante, porque esta foto está tomada desde Bedón. No sé si veis, Bedón es el monte que hay en la zona de Montija, cuando entras en la zona de Montija, que tiene las antenas. Ahí queda también un esto de ametralladoras, y desde ahí esa era la posición franquista, y lo otro en Las Peñas también, con lo cual todo avance, y esos días de diciembre no hubo la niebla que acostumbra, sino no hubo nada de niebla, esos días pues fue un auténtico desastre para los 10 batallones que anduvieron por ahí, ¿no? Esto es, ahí estaría Villasante, y esto es desde la altura, es decir, o sea, ellos venían desde hacia aquí y fue un auténtico desastre. Bueno, llegamos al momento final y hay batallones republicanos en la zona de Mena, pero toda la guerra ocurre más o menos en el Escudo. Y el Escudo habían aprendido a una estructura de guerra muy fácil. Primero cañonamos una serie de horas, ¿no? Amanecemos ya a las 5 de la mañana encañonando, estamos al 15 de agosto. Después pasamos los aviones, los alemanes con las escoltas italianas, y finalmente avanzaban los italianos en esta zona, en la zona más allá de las Brigadas de Navarra, avanzaban los italianos con sus tanquetas, etc. Bueno, ya veis que era difícil mantener la posición y la mantuvieron 3 días, con unas trincheras hechas rápidamente. Si alguna vez hacéis el recorrido de Aedo de las Pueblas por la Magdalena hasta la pirámide o hasta Corconte, si alguna vez hacéis, seguramente si os fijáis encontraréis metralla, todavía hay metralla. O sea, vamos, yo encontré varios trozos, solo cogí uno, pero hay trozos de metralla y se atisban las estas. Pero claro, el tomar el Escudo suponía que rápidamente se caía hacia Torrelavega y se cortaba el paso en Santander. Entonces fue el final del frente. Fue el final del frente porque se dejó Santander, los que pudieron marcharon hacia Asturias, etc. Muchos no, unos cuantos chavales de la zona estuvieron en las brigadas montañesas, que eran parte del ejército asturiano, de lo que queda, y que las mandaron al sur, a parar a Aranda, en Peñalaza, ahí en Villalblino y por esa zona, por los altos montes. Y bueno, ahí fue una auténtica masacre, pero pararon a Aranda. No llegó el primero a Gijón y eso le mosqueó mucho, hizo que cuando bajaban rendidos, después de semanas sin avituallamiento, los fusilasen, pero a ametralladora. Si os fijáis, bueno, por contaros, no, bueno, eso. Pero lo que realmente
es la situación de guerra en nuestra zona, es las instrucciones de Mola, aquellas instrucciones que decían que la acción ha de ser de extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que estaban dadas en abril del 36, esas instrucciones secretas. Y eso tuvo unos efectos realmente devastadores en nuestra zona. Bueno, por contároslo, tenemos contabilizados 549 paseos y desapariciones. Es decir, estamos hablando de una población de 50.000 personas. O sea, 50.000 personas vivían en las merindades. Calcular en matemáticas es casi un 1% de la población. Hay sacas en las cárceles, que es lo mismo que los paseos, pero ya gente de esto. Civiles por guerra mueren 56. Aquí la causística es diferente, es un bombardeo, es niños jugando, es algún mayor también jugando con metralla y explosivos. Pero por acción de guerra, solo 176, el 15%. Por acción de guerra, o sea, milicianos, gente que tengamos, ya os he dicho antes, que es de las zonas difíciles de contabilizar y de saber, si no te las cuentan. Ejecuciones es el 15%, casi tantas como milicianos. Bueno, la mayor parte de las ejecuciones son a milicianos y a soldados, pero no es muerte en guerra de por sí. Luego están los que se mueren en prisiones, hospitales, y 5 guerrilleros que tenemos en el entorno. Me llama la atención siempre los datos de Valdeporres. Yo creo poco en la bondad humana. Los datos que tenemos de Valdeporres es que solo hubo 5 paseos. Bueno, será así. Es verdad que hubo un grupo amplio de personas, como 40 o así, que pasaron a Santander. Y es verdad que el paso a Santander está más o menos fácil a la otra zona del este. Pero me parece poco respecto a lo que es todo el territorio y a los brutos que estaban mandando. De acción de guerra solo 3. No sé. Estamos hablando de una población de 2.000 habitantes, 2.500 habitantes. Pero bueno, es lo que nos daba de sí. Si lo comparamos las merindades con la represión que hubo en la zona sur de España, donde los señoritos camparon a sus anchas, es brutal la zona de Andalucía. Pero si la comparamos con Navarra, es muy parecida a Navarra, a la que ejercieron los carlistones en Navarra, y es mucho mayor a la que ocurre en Vizcaya o en Álava. Es mucho mayor la represión y la muerte por esta violencia. Y esto no es un producto solo del malo de Franco. El entramado golpista era amplio. Estaba la Iglesia, estaba el ejército, estaba la falange tradicionalista, ya junto con los requités, estaba el poder local, estaban los alcaldes, los secretarios de ayuntamiento que hacían los informes sobre los maestros, sobre los que iban a ejecutar para los juicios sumarios, etc. Y estaban las bases sociales. O sea, ninguna dictadura hubiera aguantado 40 años si no hubiera tenido una amplia base social. Y por eso es importante reflexionar sobre todo esto y para los estos. El sistema represivo que establecieron tuvo 3 fases. Una primera fase que fue en caliente, que fue bastante descontrolado y es la mayor parte de las muertes por paseos. Una segunda fase, que es la de los juicios sumarísimos, que es la mayor parte de las ejecuciones, que eso es a partir del 37, el 37 y 39, que en el fondo es una represión legal. Los juicios muchas veces eran muy cortos, el abogado defensor era otro militar, se juzgaba a la gente en grupo, es decir, bueno, son juicios... Bueno, y luego al final vino la ley de represión política, que duró muchísimos años en España, que reprimía absolutamente todo. Luego otra lo mejoró porque había algún cacho que se lo olvidaba, entonces lo dedicó al comunismo y a la masonería, para cerrar más. Bueno, para ejercer todo este sistema represivo, desde el primero, desde el terror caliente, se establecieron una serie de centros de detención. Desconozco en Valdeporres, pero está el cine de Espinosa, donde metieron a la gente de Sotoscueva, de Montija, etc. Está Soncillo, el Ayuntamiento de Soncillo, los bajos del Ayuntamiento de Soncillo. Este no es la foto normal, pero es Argomedo. En Argomedo se llevaron a 10 o 11 personas. Y está la escuela de Espinosa, que hoy en día es la biblioteca,
la escuela de Espinosa, de Villarcayo, que normalmente era donde fue la gente, es decir, los que sabemos el de Puente de lo llevaron allí. Esta escuela sirvió primero para centro de represión y desde el cual sacaban a la gente, a la Mazorra, bueno, pues a sitios varios. Sirvió luego para los italianos, estuvieron acuartelados ahí los italianos y tenían un comedor también la Falange. Y luego tuvo también presos que iban a trabajar, batallones que iban a trabajar, que estuvieron en, bueno, ahora os voy a hablar de los batallones, en Espinosa y también en Villarcayo. Bueno, total que llenaron, Burgos se llenó entero de fosas. Hay algunas que son más importantes, otras menos. Ahí tenéis las de Espinosa, las que estaban al lado del chalet, estaban las de Loma, en Loma fue tremendo, es decir, era el pueblo de las viudas, también lo fue a Edo Linares, por la cantidad de hombres que mataron, y estaba la de la Mazorra, ¿no? donde, bueno, pues donde había varios de Sotoscueva, etc. Pero el plan de fosas, sobre todo, las más grandes son las de Estepar, que es sacas de la cárcel, es en Miranda, donde hay un movimiento obrero importante, es en Aranda, y va a ser aquí en el norte, en las Merindades, donde más se ceban. De lo poco que sé de vuestra zona, en Valdeporres está Isidro Sainz Alonso y otro vecino de Puente D, donde parece que les mataron en Torme. Se han hecho excavaciones, no se ha encontrado, debía estar al lado del río. A veces es fácil, otras veces es complicado. Es decir, encontrar al lado del río, sabéis que se mueve mucha tierra, etc. Pero si os he hablado de dos épocas donde había un terror caliente y luego la represión legal, a veces se lo saltaban. Y en Arredondo, cuando salía la gente huyendo, porque claro, si el frente estaba aquí en el escudo, tuvieron que salir, los que estaban en Mena, tuvieron que salir hacia Santander cuando se cerraba el frente, y en Arredondo pues salieron la centuria menesa, que eran falangistas, salieron detrás de una serie de ciudadanos de su pueblo y produjeron una matanza allá a la entrada de Arredondo en varias curvas donde les cogieron. El cronista este que os he hablado de Mena decía, para evitar represalias que resultaron inevitables e injustificables, la centuria menesa bajó la Magdalena y atravesando Cantonad, continuó hacia el Alto del Cabrio. Es decir, para evitar represalias, no bajó a Mena, sino fue detrás de estos sin detenerse en el valle. Bueno, hay muchas fosas en nuestra tierra que están sin mirar, hay alguna, pues como son la de Iatomil, donde hay chavales de Moneo y Cuesta Urría, es decir, justo les pillaba en medio. Normalmente buscan para las fosas terrenos fáciles de cavar. Y otra historia es las sacas que hacen de las cárceles. Y aquí existe un lugar en Estepar, que es carretera de Palencia, de salida de Burgos, donde durante varios meses, con órdenes del gobernador civil, que era un tal Dávila, sacaron de la cárcel de Burgos, los sacaban en camiones, a veces en libertad, otras veces por traslado a otra cárcel, como fue el caso de Eliseo Cuadrado, y allá arriba en Estepar, por donde pasa el AVE, donde ha habido vertederos y es difícil encontrar, bueno, pues ahí ha habido varias sacas, hubo varias sacas y bueno, se controlan como 200 cadáveres y ahora este verano se va a hacer otra excavación. Entre ellos matan a Eliseo Cuadrado, que era diputado, que era alcalde, fue alcalde de Villarcayo, ya había dimitido y tal, pero era alcalde de Villarcayo, Eliseo Cuadrado, de izquierda republicana, y lo trasladan allí y desaparece, no se sabe más de él. Bueno, pero no era la única manera de eliminar al enemigo, estaban las prisiones. El franquismo se ha ocupado de eliminar las huellas de la represión, de los 290 campos de represión que había en España, pues no queda ninguno. Es decir, en Miranda están haciendo un trabajo majo por recopilar las cosas, de hecho tienen un pequeño museo y dos cositas, pero la mayor parte de lo que era el campo es un polígono industrial. El edificio Valdenoceda se está cayendo y representa, bueno, pues un esto de la represión y también del recuerdo.
del Este. En Valdenoceda estuvieron, que sepamos, 18 valdeporreses, o valdeporrinos o valdeporriegos. Valdeporrinos. Bueno, pues estuvieron 18, ¿no? Entre ellos un maestro. Y fueron ejecutados en diferentes lugares, en Palencia, en Bilbao, en Burgos y en Santoña, pues varios conciudadanos de vuestros ancestros. Pero existía todo un sistema de penales en toda España, ¿no? El Dueso, que la tenéis ahí arriba, la cárcel de mujeres de Orue, en Santuchu, donde estuvieron algunas ciudadanas de aquí, Saturrarán, donde también estuvieron, La Rínaga, que era normalmente el paso antes de ir a fusilar a Derio, y el de Miranda de Ebro, que era un centro de clasificación, pero también por el que pasaron. Hubo 109 encarcelados, que sepamos, en Valdeporres, ¿vale? En Valdenoceda 19, en La Rínaga 12, en Burgos 12, pero llama la atención los que alejaron muchísimo de casa. Puerto de Santa María, alejarlos de los efectos del estar. O la isla San Simón, Celanova, la isla de la muerte, hay, pues que también estuvieron varios. Tenéis las fotos abajo, mira, esta es Celanova, la isla preciosa, un antiguo lazareto, y la cárcel de Puerto Santa María. Bueno, y hubo, bueno, por todos los sitios, el turismo carcelario era grande. Y otro de los elementos es el trabajo esclavo. El trabajo esclavo, por medio de batallones de trabajadores, pues con eso se construyó la pirámide, esta de los italianos, la deberían llamar de los republicanos, que fueron las que construyeron, ¿no? Si tú vas a una cueva y será la cueva de los neolíticos, si han pintado ellos allí, pero bueno, se llama de los italianos. El túnel de la Engaña, que de sobra conocido o desconocido, porque se sabe que desde Valdenoceda los mandaban aquí. Es decir, desde Valdenoceda los mandaban a algunos al batallón, luego los sacaban, entraban, etc. No se sabe cuántos murieron. O sea, porque haciendo un agujero tremendo a pico y pala se caen las piedras, pero no se sabe, de eso totalmente desconocemos. Y luego el pantano de Arroyo, el pantano del Ebro, puesto lo de Arija un poco por, ¿cómo se dice?, imperialismo, pero es donde tiene el cierre. Y es de los pocos sitios en las merindades donde existe una placa de recuerdo de quién construyó aquello, de quién lo hizo. Entonces, para no olvidar, construcciones ABC, porque fueron los que sacaron el beneficio de todo esto. ABC son una serie, un catalán, un vasco y otros, bueno, requetés, en general requetés, carlistones, pero tenían trabajando para ellos, aparte de Narrona, donde está la fábrica de cemento Rezola, que no pone ninguna placa, tenían trabajando 150, en Bujedo, en Burgos, en Itziar, en obras de carretera, es decir, ellos tenían trabajando presos, pues eso, los pedían y todos se los daban. En Pedrosa llegaron a tener 370 y al otro lado, en La Vega, 190, haciendo el túnel. Es decir, es una cantidad importante de gente que muchos sobrevivieron gracias a la generosidad de los vecinos y a las ayudas de la gente. La otra tortura a la que se sometió a los españoles fue el exilio. Hubo un primer exilio en esta zona, Santander, aquellos 40 que bajaron, digo 40 porque salía en una noticia de periódico, donde hablaba el alcalde, el Francisco, y hablaba también el veterinario, o el secretario del ayuntamiento. Bueno, ese fue, otros bajaron a Vizcaya, depende. Hubo un exilio interior, porque hubo gente de 3 casos, conocemos, de gente que se quedó en casa escondida, o que volvió a casa y se quedó en casa escondida, a pesar de que el que tenéis la carta ahí, que es un tal Angulo de Río Losa, que se estaba en casa y les veía a los falangistas vigilando, porque ellos también creían que estaba en casa. Le habían llevado a fusilar a la horca a 3 de Juventudes Socialistas, a 3 chavales, y por lo que sea, por una pelea con no sé quién, o porque le dejó uno de los que les llevaba conocidos, escapó
escapó y se fue a casa. Su padre iba al médico cuando se ponía enfermo, simulando las enfermedades del hijo. Al final acabó entregándose. Luego estuvo el exilio todavía mucho más grande, ¿no? El que fue fuera. Bueno, antes estuvieron los niños de la guerra, que sobre todo en nuestra zona son arijeños. Hay algún espinosiego, pero son arijeños. Y bueno, pues hay otro tipo de exilio que es la guerrilla, ¿no? De la guerrilla hay algún hecho famoso que habéis oído, no sé si de la guerrilla Zaña, que ocurre aquí en Pedrosa, que al final en Aedo de las Pueblas, bueno, vienen, atracan en Pedrosa, tienen a la gente detenida, y entonces se organiza toda la Guardia Civil gracias al alcalde, que consigue movilizar a la de Sotoscueva, a la de Villarcayo y tal, vienen y les atrapan en Aedo de las Pueblas. Uno escapa, 5 matan allí y 4 los fusilan al día siguiente o 2 días después. Pero ahí no acaba todo, o sea, hay una vida que es una vida en silencio, ¿no? Esa vida que, bueno, pues de las rojas, de seguir aguantando a los falangistas en el pueblo, de que te pinten el culo de rojo, de que te paseen con chirimía o con banda y aceite de ricino por Espinosa, las violaciones, las detenciones conllevaban violaciones, esto no se habla, ¿no? Por muchas cosas, y el control social, ¿no? De los vecinos, de tu vida, si rezabas, si se oía tal radio, si no sé qué. Es decir, fue una vida triste y muy dura para la gente que la vivió. Y a mí hay una parte de ella, y a todos, que se nos olvida, y es el papel de las mujeres, porque al final lo contundente son los muertos, que son casi todos hombres, es la guerra, es las prisiones, que son casi todos hombres, pero eso se nos olvida. En cambio, detrás hubo el papel de las mujeres, ¿no? Que estaban ahí todos los días, que estaban intentando dar de comer, llevando las tareas del campo, todas, porque no había esto. Y es una parte, yo sí eso echo de menos, ¿no? Que toda esta gente que llevó adelante la vida, entre tanto hambre, tanta miseria y tanta represión, que esas heroínas anónimas se nos suelen pasar por encima, por debajo, ¿no? Porque estamos o a la guerra o a las prisiones, pero estate el día a día, ¿no? Ahí, tirando de tus hijos, con el cura persiguiéndote, el de la falange, no sé qué, bueno, haciendo las colas. Y después se produjo el expolio laboral. Por ejemplo, el de los maestros. Todos los maestros fueron expedientados, todos tuvieron un expediente para poder volver a hacer. Es decir, y en ese expediente pues lo abría un tal Corral, Modesto Díaz Corral, en Burgos, si no aparecían, había 22 preguntas en un informe que lo hacían el párroco, la Guardia Civil, el alcalde y el pedáneo. Esos eran los que decían. Y decían que está viviendo, que va con la novia. O sea, estaban diciendo auténticas barbaridades, o sea, condenándoles por cosas, no va a misa, lee el Liberal o el Sol, o sea, es decir, es ver los expedientes, es decir, pero estos, y además dicen, muchas veces es según, se dice, no sé qué, y hay en algunos casos, claro, luego costó muchísimo el volver, la marcha atrás en la revisión, porque no tenían medios de vida, y entonces continuamente pedían la revisión, o sea, hasta el 50 y pico pidiendo la revisión, y había veces que el mismo párroco que lo había puesto pingando, y de mal cristiano, etcétera, y de izquierdista, lo ponía bien. Lo ponía bien, es decir, al de 3 años, al de 4 años, es decir, pero bueno, ¿de qué se trata esto? Es decir, los momentos de fanatismo son terribles en cualquier guerra, ¿no? Y luego, bueno, pues ves que maestros que son rojos intentan pasar diciendo, bueno, yo sí creo en esto, creo en lo otro, es decir, intentar salir vivos, claro, que es lo que tiene que hacer un preso o cualquiera, ¿no? Salir vivos, ¿no? Sin matar a otros, supongo. Y entonces, bueno, pues en concreto en la zona, el maestro de Dosante, el de Pedrosa, el de Brizuelas, el de San Martín de Porres y el de Santelices son expulsados del magisterio. Alguno hace cárcel, ¿eh? Hay 5 sancionados, o que les sancionan tiempo de empleo sin sueldo, o que los mandan a otra provincia, etcétera, que es el de Aedo, el de Ciudad, el Puente Dei, Quintana Baldo y el de Pedrosa. Y 6 confirmados, el de Busnela, el de Leva,
Deriva tuvo algún problemilla. Robledo de las Pueblas, Rozas, San Martín de las Ollas y Villavés. Es decir, bueno, pues los maestros, todos modos, así como esto, las únicas acciones, pues supongo que si habéis leído algún tipo de historia, que hay las únicas acciones que se ven de revuelta, de problemas en la zona en el 36, de todo Cisco, solo se producen en Villarcayo. Y de los 5 que la producen, son todos falangistas, 3 son maestros, el de Cueva, el de Entramborríos y el de arriba, de Villamartín. Bueno, y además de la represión, para conseguir un puesto de trabajo hacía falta ser del movimiento nacional, te puntuaba más haber sido cautivo o haber sido militar, etc. Y se repartieron todo, las escuelas, para ser de la escuela había que ser falangista, adicto al movimiento nacional, las secretarías de ayuntamiento, los carteros, es decir, las gasolineras, las judicaturas, para todo hacía falta el carné, para todo, es decir, para conseguirlo. Y así quedó España. Seguidamente sabéis que hubo otra guerra que fue mundial y que de esa guerra sí ha habido reflexión porque no ganaron los fascistas. Es decir, esa guerra europea donde los alemanes nos prometían que iban a librar a Europa del comunismo, esa nueva Europa nos habla de un mundo en paz. O sea, de un mundo en paz no. Esa nueva guerra siempre se habló de un mundo en paz. Se habló de un mundo que superaba las naciones y eso es lo que evitó las guerras. O sea, eso es lo que ha evitado las guerras todo este tiempo. Es decir, si no, Alemania y Francia siempre habían estado en guerra. Entonces, de repente llegamos a una Europa donde está llena de museos, donde hay mucho museo que recoge las guerras, Normandía, etcétera, pero también que recoge la represión sobre la gente y las consecuencias de la guerra y la importancia de la paz. Pero resulta que ya veis que otra vez los nacionalismos están creciendo. O sea, frente a esa Europa que intentaba ir más allá de lo identitario, estamos volviendo a ello. ¿Será que no hemos enseñado bien? Claro, ya no os voy a decir lo que pasa en España, ¿no? Y pasan 2 cosas, en mi opinión. Una, que no ha habido cambios. El museo que hay sobre la guerra española está en el Alcázar de Toledo. Es decir, es que es blanco y en botella. Es decir, seguimos hablando de guerra civil, cuando fue una guerra contra los civiles. Seguimos hablando de alzamientos y nos despistamos y no hablamos de golpe de Estado. Seguimos hablando de paseados en vez de asesinados o de desaparecidos en vez de asesinados. Y dices, o sea, seguimos utilizando el mismo lenguaje, ese que nos han contaminado tantos años de enseñanza, etcétera, y no nos pasa nada. Yo creo que tenemos otro problema también con los jóvenes y los europeos también. En España suspendemos la comprensión lectora. Últimamente quizá demasiado móvil o lo que sea, pero claro, si no conocemos las guerras, si no sabemos lo que ocurrió, si no somos capaces de conocer todo aquello, pues poco a poco. Y la idea esa también del libro era un poco la necesidad de una memoria compartida, entre comillas, pero tenerla, es decir, que la gente sepa. La metáfora suele ser que el paso de los ocinos, que es el que lleva desde Villarcayo a Valdenoceda, lo hagan también los ciudadanos de derechas, ¿no? Que lo hiciesen también. Pero bueno, no parece que lo estemos consiguiendo mucho, porque en la medida en que no reconocemos eso, no podemos hablar de una convivencia o no podemos generar una convivencia, ¿no? Y está pasando justo lo contrario, ¿no? Hay una pirámide del odio que habla de los estereotipos, la cosificación del enemigo, los discursos de odio, las discriminaciones, que cada vez en nuestra península ibérica, en España, van a más. No os voy a poner este dibujo que os sonará. Pero claro, la convivencia, que es de lo más importante que tiene el género humano desde el principio, desde el neolítico, y que esa convivencia nos lleva a la cooperación, y que esa convivencia nos lleva a poder avanzar socialmente y colectivamente,
pues se está rompiendo, ¿no? Porque hay gente que está fanatizada y que procura, bueno, pues que procura romperla. Me gusta leer lo que dice, es que no me lo aprendo de memoria, lo que dice una funcionaria pública por elección, ¿no? Sobre otro funcionario público, ¿no? Y lo llama caudilista, felón, corrupto, cara dura, hijo de puta, sociodeta, meme de la República Bananera, caudillo bolivariano, autoritario, corrupto, chavista, violento, estafador, tirano, mafioso, stalinista, matón, ultraizquierdista, inhumano, llorona, galgo de pa' importa. Es decir, solo hace una política que tiene un alto cargo sobre otro político que tiene alto cargo, y luego va gente y lo pinta, ¿no? Y pone Perro Sánchez, hijo de puta, asesino cabrón. Que bueno, está medio borrado, que por lo menos, pero está ahí. Es decir, si no llegamos no creo que podamos, no tenemos por qué estar de acuerdo. Lo que pasa es que el desacuerdo hay que manifestarlo de otra manera, hay que manifestarlo respetando, sin más. Y luego el olvido y el no contar, porque a veces somos indolentes con nuestros hijos y no les contamos y la educación empieza en casa. El no contar cuando se ha vivido una situación traumática que han vivido nuestros abuelos y abuelas, el no contarlo es lo normal, porque a uno psicológicamente le libera el olvido. De hecho, militares, hay alguna serie sobre Vietnam, donde un comandante del ejército americano, o sea, hasta que habían hecho la serie 25 años después, no había hablado nunca con nadie de lo que pasó en Vietnam. Es decir, y eso es comprensible. Pero socialmente, como sociedad humana, necesitamos saber de las experiencias, necesitamos conocer. Los romanos decían que la historia es rea magister, ¿no? la maestra real, conocerlo por saber lo que ha pasado. Y acabo. Todos sabemos que no hay que meter los dedos en un enchufe. Y para eso no tenemos que meterlos. Pero no vale simplemente con la explicación, con conocerlo, sino hay que tener una posición que nos lleve a ello, quizás la posición ética esa. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Y ahora sí me siento, ¿eh? Vosotros diréis. Sí. Cuando has puesto antes el tema del lanzamiento, has puesto a Franco y no era Franco el que dirigía el lanzamiento. El nombre era el director y era Mola. Era Mola, no era Franco, ¿eh? Franco estaba en Canarias. Sí, pero Y a la Junta de Burgos no se le nombró generalísimo. El general golpista, el organizador del golpe de Estado, que es Mola, pero es Mola, ¿eh? No está Franco. Luego también veo fotos y veo solo de un lado, en una guerra que no ha sido ni civil, porque ha sido incivil. Incivil por los dos bandos, como digo. Y me extraña que no aparezca ninguna foto de lo que otros hicieron. Que sea de la merindad, aquí no hubo, porque prácticamente el levantamiento en sí, Burgos se sumó al alzamiento. Sí hubo en otros lugares, para gracia o desgracia, y con bastantes muertes. Bueno, te cuento. Esto eran los olvidados. Los que no han aparecido, porque como bien sabes, los olvidados. Como bien sabes, todos los muertos que hubo del lado franquista están enterrados y bien enterrados, con sus nombres. Y de eso se ha preocupado todo. Han estado todos, yo me acuerdo de todas las iglesias. Por eso he dicho que de las merindades, que yo no quiero hablar porque no tengo conocimiento particular, pero cuando has nombrado el tema de la guerra que lo unes, como la República tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Hubo gente dentro de la República que se apartó de ella. Y estaba mucha gente en contra. Yo no voy a decir aquí, pero ahí están los libros de historia. Entonces,
Nosotros, por desgracia, este país sufrió mucho, por un lado y por otro. Y ver esas personas rapadas, solo hay que ir en la liberación de París para ver que los franceses hicieron lo mismo con sus propias personas. Eso no nos lleva a ningún lado, a ningún lado. Nos lleva el desconocimiento de ello. Aquí hubo guerra, aquí estuvo el frente de guerra, aquí murieron muchos chavales en la guerra, pero murieron muchos más en la retaguardia, sobre todo en la retaguardia franquista, Cuando el golpe de Estado, desde el principio, lo que es esa parte de las merindades que ves de verde, esa queda en zona republicana, es decir, toda esa parte verde. Queda Mena entera, queda la mitad de Montija, queda la parte más pasiega de Espinosa, queda un cachito de monte de Sotoscueva. Contra eso no tengo nada, que Queda... yo he sufrido las carnes, no mías, pero las de mi padre, por ser republicano y estar en un campo de concentración. Sí, no, pero yo lo que te estoy diciendo es que hay que recordar lo que no se sabe, y lo otro sí lo hemos sabido, y hay que hablar de ello, porque si no hablamos de ello, pasa oscuro y no sabemos interpretar lo que ocurre en las guerras. Eso que las guerras han cambiado mucho, porque de las guerras de principio de siglo, donde solo morían, siglo XX, solo morían un 5% de civiles, hemos pasado unas guerras que lo realmente raro es que mueran militares. Los que están muriendo son civiles. Palestina... Fueron la del 14 un montón, y la segunda me parece que 40 millones. En la segunda sí, 50 y 50, porque la mayoría eran militares. En cambio, en la primera solo afectó a militares, casi un 5% de civiles, pero muy limitados. Es verdad que en todas las guerras hay rapaos, violadas, paseados, etcétera, hay en todas las guerras, pero en esta fue especialmente. Y en nuestra zona, que parece que ha sido una zona de tranquilidad con estos paisajes bucólicos, fue terrible. Un 1% de los ciudadanos fueron paseados. O sea, de cada 100, 1. Y eso es muchísima gente, ¿eh? Es un nivel, es verdad que es menor que lo que pasó en Andalucía, pero eso es para pensárselo, que hay que andar con cuidado. Y hay que respetar. Los franquistas mataron a diestro y siniestro, y en Badajoz y en Cáceres. Según subía Queipo de Llano, los dos eran Varela, los otros estuvieron con lo que eran legionarios, hasta que llegaron a Madrid, que llevaron a cantidad de personas por delante. Por eso digo lo de incivil, porque fue incivil. Bueno, fue incivil porque fueron militares contra civiles. Y los otros vestían de Mahón, pero no tuvieron la piedad, como tampoco tuvieron unos y otros. Bueno, sí. Sobre Medina de Pomar, las clarisas, ¿qué sabes de la cárcel de las clarisas? Lo que me cuentes, ¿tú sabes algo? Medina. Sí, porque ahí sé que estuvo un tío mío. Pero ya sabré. En Medina hubo bastante represión, menos que en Villarcayo, porque en Villarcayo estaba el mando del ejército y ahí fueron bastante crueles, pero en Medina hubo bastante represión, más de lo que me parece. Pero tú, donde las clarisas estaba la... Queda mucho por saber, ¿eh? Esto es intermedio, ya lo buscaré y lo blogaré. Vamos. La idea del blog era un poco, bueno, la idea del libro ha sido, pues eso, lanzar un poco la idea, ver lo que hay hasta ahora y seguir recogiendo. O sea, seguir recogiendo, pues muchas veces lo que te escribe la gente y que vas descubriendo, ¿no? Que por el camino, es decir, no sé, no hace mucho nos escribió Jesús Barredo, bueno, la familia de Barredo, que era un tío, pues que era sindicalista, estaba en la junta estaba concejal, pero no sabíamos que había desaparecido. No sabíamos nada de él. Entonces, en la medida que la gente pues, te lo va contando, vas completando la historia, ¿no? Y un blog es una cosa que, bueno, que permite enladrillar en cualquier momento, ¿no? Sí. Bueno, felicitarte por la recopilación de toda esta información, lo primero, y nada, me ha llamado mucho la atención los datos de los maestros que
que fueron represaliados. Y eso, quería saber de dónde habéis sacado esa información. De los expedientes. En Alcalá de Henares están guardados todos los expedientes de todos los maestros del Este. No, porque eran burócratas puros y duros. Lo que sí quemaron, y eso fue por orden de Martín Villa, fueron los datos de que estaban en los gobiernos civiles, o eso dicen, y ciertos datos. Es decir, la Guardia Civil también guarda en sus archivos muchos datos que no los deja ver. Es decir, se guardan datos. Hay archivos que tienen todavía... Era muy burocrático el franquismo, como todo fascismo. O sea, necesitaba mucho papel y mucho esto y lo guardaron. Y todos los trasladaron al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación fueron, cuando se organiza el archivo de Alcalá, allí con Felipe González, pues fueron allí y los han ido clasificando y están de todos los maestros de toda España. Se pueden pedir a distancia. Tardan 6, 7, 8 meses, pero te los acaban enviando y se pueden esto. Yo lo que quería, pero esto me está liando mucho más de lo que parece, quería dedicarme un poco a los maestros de la zona, a la escuela rural. Quedan 5 o 6 escuelitas en la zona y están todas en peligro. O sea, están todas siempre con la espada de Damocles, ¿no? Y aquí hubo 300 y pico escuelas, o sea, que se dice pronto, 300 y pico maestros por ahí haciendo, intentando mejorar el mundo. Generalmente eran bastante móviles, porque claro, el maestro te venía por un traslado, a veces venía un gallego, pues Benaigues, ¿no? que Benaigues, que venía de Tarragona, del mar, etcétera, pues le toca Bañuelos de Bureba, a lo de Briviesca. Bueno, pues el hombre se quedó allí e intentó organizar las cosas allí y bueno, de hecho era el presidente de la Casa del Pueblo. O sea, hacía una pedagogía moderna, que había gente que se quedaba, ¿no? Que venía de no sé dónde, y había gente también del pueblo, ¿no? Villaváscones tenía un maestro que era racionalista, muy así esto, pero que era un tipo muy interesante, porque es decir, aplicaba otro tipo de pedagogía totalmente diferente, ¿no? El de Sodoscueva. El de Sodoscueva, que también lo medio depuraron, ya era mayor, lo obligaron a jubilarse y tal. Y hacía cosas, es decir, pero era de Villaváscones. Pero en otros casos, generalmente, pues venían, algunos se acababan casando por aquí. Bueno, claro, hoy en día, entonces el territorio era toda la península, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los del MEC, ¿no? Yo conozco a una maestra de Mena, de León, ¿no? Que vino aquí y bueno, pues con intención de ir volviendo pasito a pasito a casa, pero bueno, pues a veces te quedas. ¿Y la situación de todas estas escuelas, sabes desde qué época venía? Bueno, empieza a haber escuelas aquí, porque entiendo que las escuelas públicas aquí llevarán más tiempo, o sea, no son de la República. No. La República, además, en eso es muy continuista. Es decir, la República lo que hace es invertir más dinero, mejorar el sueldo y la capacitación pedagógica de los maestros, pero meter más dinero en crear escuelas, pero es una continuidad que viene desde el siglo XIX. Es decir, hay escuelas que son fundaciones, otras que organizan los mismos ayuntamientos. Es decir, hay diferente tipo de escuelas. Aislando poco a poco. En el blog hay una cosa que se llama escuelas. Si pones escuelas en el buscador, pues ahí ando intentando sacar la foto de cada escuela, lo que, bueno. Son de 1800 y pico, 1800. Sí, bueno, hay de todo. Hay sitios que más tarde... Yo la escuela de Villavascones y se ha muerto con Sí, pero la escuela de Villavascones la hace la fundación, los de la Torre de Alao, y entonces se está cayendo... Ya, pero no se ha podido hacer nada con ella porque tiene un dueño y solo se puede usar como escuela. Sí, bueno, pero es un donante. Quedan parientes de los fundadores. No sé, ya, pero claro, no pueden actuar sobre ello. abogada porque mi sarcito de la estación la quería ver porque tenía mucho capricho por esa iglesia, por esa escuela, y la quería haber arreglado toda la vida, pero como tenían ese rollo ahí de que no se ponían de acuerdo el pueblo, porque unos decían que era de los fundadores, otros decían que era del pueblo,
pues al final pues pasó y se cayó. Y la quería haber arreglado, porque todavía lo dijo. Habrá de varios casos, ¿no? Habrá escuelas que, sí, hay. que hubo fundadores y otras donantes, o Bueno, los concejos, por ejemplo. los concejos la hacían. De hecho, por ejemplo, la de Quesicedo, la escuela estaba hecha por el concejo, pero estaba delante de la casa grande esa que hay. Y como esto, pues él hizo la escuela en una esquinita donde está ahora es Choco. Es como más natural para la gente de esta zona hacer un lugar donde echar vinos que un lugar del este. Pero saber sería interesante saber de cuándo están fundadas y de qué manera y cómo. Sí, pero los propios vecinos, ¿no? Que solicitaran o colaboraran de alguna manera, formarlas. yo miré los datos de Valdeporres, los tengo. Pues lo miré este verano, que fui a hablar con una maestra y de paso me pasé por el ayuntamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchos datos se han perdido, que el de fundación, etcétera. Hay en lugares que tienen hasta los planos, hay en otros lugares que no. Entonces, bueno, poquito a poquito. El uso actual es variado. Hay chocos, hay casa de cultura, hay es variado, depende. Puede haber un documento en una ocasión de la escuela de Ciudad que se hacía una colaboración de los vecinos. Se paga una cantidad para sufragar el maestro y los gastos de la escuela y el material y demás. Sí, generalmente. Me llamó la atención porque era un documento del concejo y bueno, pues no me lo habría esperado yo nunca que eso funcionara así, ¿sabes? Que lo hicieran de esa forma. En 1800, sí, era de esa época, 1850, 1870, una cosa así, no recuerdo la fecha. Llega la cultura. Hay una escuela preciosa en Siones. Siones, un tal Aguirre montó, pues donó mucho dinero y además que han conservado todos los pupitres. Me he acordado por la de Vía Vascones que hasta hace poco tenían los pupitres ahí, que alguien se los ha llevado, sí. En Sotoscuela también, en Quesicedo también. Pero ha conservado todo, hasta los mapas, etcétera, y está impecable. Es una escuelita preciosa que merece la pena visitar a la vez que el románico de Siones, pero la escuelita en concreto, la escuelata, es una escuela que un tal Aguirre de allí, pues un indiano que la sufragó. Es decir, hay muchas que son sufragadas, hay otras que son hechas por el concejo, otras que son hechas con subvenciones del ayuntamiento, del gobierno, de la diputación, y luego las piedras las pone la gente. Sería interesante ver de qué época es cada fundación, ¿no? De qué tipo de escuela. Cuando hay escuelas de fundadores, cuando hay escuelas que las sufragan los concejos, cuando hay esas subvenciones, ¿no? ¿Qué gobiernos serían los que harían esas iniciativas? Bueno, yo en ello quería estar, pero estoy a otra cosa, porque sigo con esto. Ya. No, pero luego las escuelitas vas por ayuntamiento y guardan cosas, luego no sabes lo que te enseñan, pero generalmente muchas veces encuentran las cosas en la correspondencia. El archivo mejor que hay en las Merindades es el de Villarcayo y el más accesible, y entonces ahí, es de estar a gusto en él, y tienen mucho material, pero no tienen bastante, porque hay cosas que se pierden con los traslados, con no sé qué. Pues de Villarcayo tienen de sus escuelas, pero de los que son de Castilla la Vieja, pues ha habido mucho documento que se ha perdido, que realmente era donde había escuelas, claro. En Villarcayo, pues con la mixta, la de párvulos ya tenían, con 5 tenían, y la de bocos 6. El resto, hay mucho trabajo que hacer en estas cosas, ¿eh? Y en los ayuntamientos se encuentran a veces, pues en los archivos, cosas muy interesantes de la zona, ¿no? ¿Y podrías contarnos algo de Saturnino, el de Aedo de Linares, de ese movimiento sindical y Bueno, más que sindical es labrador, o sea, porque lo que pretenden, en cuanto nacen los sindicatos, la Iglesia se pone también a trabajar, y es en la época en que empiezan a poner cruces en los montes y todo esto. Bueno, pues organizan los sindicatos agrícolas, que luego en su momento darán pie a las cajas, católicas. Y entonces, claro, pero el sindicato católico al final estaba controlado por
por los poderosos, por los agrarios, en concreto pues estaba Martínez Velasco, era el que esto, y tenía los próceres de cada zona pues controlándolo, igual que a los labradores pequeños. Pero claro, bueno, a veces cuando tienes una tierra crees que eres el dueño del mundo, ¿no? Y te posicionas por los dueños del mundo. Pero había habido muchos problemas durante toda la época republicana porque se tasaba el trigo, pero luego obligaban a vender bajo tasa. Es decir, tú firmabas unos papeles, pero obligaban a vender bajo tasa. Y entonces había mucha acumulación de trigo, que luego no lo sacaban al mercado. Bueno, pues había mucho chanchulleo. Es decir, se quedaban las harineras entonces sin trigo, no podía haber pan. De hecho, a Marcelino Domingo, que era ministro de Agricultura, le engañaron. Y no había trigo, por los datos que había no iba a haber trigo. Importó trigo de Argentina. Y bueno, le montaron un Cristo. Y luego los mismos agricultores, los avileños, por ejemplo, cuando se ofrecen a apoyar a Franco, les dice que les compre el trigo viejo, que tenían ahí guardado. Es decir, le piden que, bueno, triquiñuelas y esto. Y entonces se revela, hace un escrito muy bonito, está en el blog, si lo buscas, está ahí, si pones Saturnino, enseguida aparecerá, y hace un escrito muy bonito llamando a la unión de los labradores para, bueno, de alguna manera intentar hacer cooperativas. No era la primera, Montija, con un maestro, un tal Bragado, que luego acaba de joyero en San Francisco, en la calle San Francisco, porque no tiene otro vivir, bueno, joyero, relojero y todo esto. Y este hombre monta una pequeña cooperativa, y la idea era eso. De hecho, alquilan un local en frente de la actual iglesia, bueno, de la antigua también, en la Plaza Santa Marina, tenían un local, ya le habían puesto un letrero, sindicato agrario, etcétera, y bueno, pues estaban uniendo fuerzas. Entonces, nada más que hay el golpe de Estado, la verdad es que en Aedo Linares fue brutal, pero nada más que porque se llevaron a otros 5, pasearon y tal, vete a saber dónde, y a se lo llevaron, lo maltrataron, lo arrastraron y tal, y bueno, lo enterraron, está hoy en día sus huesos, están recuperados, vamos, esa fosa está abierta. Pero bueno, como experiencia, ¿no? Como un intento de hacer una cosa diferente, ¿no? Pues para todos, es decir, les tenían apretados, es decir, no podían vivir sin el mediador, ¿no? El intermediario, vamos, que era al final el gran tenedor, fundamentalmente en la zona de Aranda y por ahí, donde hay grandes campos, ¿no? Velasco, con Papido Velasco. Los comuneros de Valdivielso les llamaban a los Velasco y a los Salazar lobos robadores. Los Porres, yo no sé ya qué terrenos tendrán aquí, si siguen teniendo muchos terrenos. Pusieron de parte de Carlos V, claro. Sí. Hombre, y fueron los que consiguieron que apartaran a los Velasco, y es cuando se iba al corregimiento a Villarcayo, de Medina, que era la ciudad de los Velasco, igual que la esta, y es con los que consiguen traer el corregimiento a Villarcayo para quitarles fuerza, claro. Carlos V les cortó la cabeza a todos. Bueno, pues nada, un placer, gracias. Sí. No, pues muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Comentaros, Salud. ¿Sí te ha gustado? Sí, me ha agradado.